Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es parte de la previa o de la preparación de un foro internacional que está convocando desde abajo y en este aspecto el tema de lo que se trataría es de debatir la Revolución Rusa y las revoluciones del siglo XX. La teoría de la revolución, de la que Lenin hablaba tanto, Lenin decía, sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria. Bueno, esta es una hipótesis que acompañó al movimiento revolucionario siempre. Entonces se trataba de armar una teoría revolucionaria que dijera cuáles eran los objetivos, cómo había que caminar, cómo había que organizarse para conseguir esos objetivos y finalmente, cuando se llegaba al objetivo, que es la toma del poder o revolución, cómo había que transitar hacia un mundo nuevo, poscapitalista. Se hablaba de capitalismo, socialismo, comunismo, ¿verdad? Tres etapas a recorrer. Perdón, primer punto, ¿cómo se forma esta teoría de la revolución? Por lo que yo he leído y estudiado, se forma a posteriori o a causa de la derrota de la Comuna de París, de la cual este año se cumple siglo y medio, 1871. Los trabajadores y el pueblo parisino, ante una guerra con Prusia, toman el poder, expulsan a la burguesía que se va lejos y luego de la toma del poder instalan lo que es la comuna, que era los barrios organizados que sesionaban en el Hotel de Ville, donde sesionaba el municipio de París, y durante 69 días gobiernan París. Es el primer gobierno de los trabajadores en la historia de la humanidad. Es la primera vez que los hombres y las mujeres comunes, obreros, artesanos, zapateros, cargadores, gente sin oficio y gente con oficio, organizados, conquistan el poder y gobiernan. Y gobiernan durante casi 2 meses, ¿no? O sea, 2 meses y un poquito, 69 días. Esto fue un símbolo muy importante para los revolucionarios del mundo. Tan importante que en 1917, cuando los bolcheviques toman el poder, Lenin se pregunta, ¿conseguiremos superar los 69 días de la comuna en el gobierno? Y cuando llegan al día 70, Lenin, pleno invierno, enero, sale a bailar, imagínense Lenin, un tipo serio, racionalista, bailando en la nieve para festejar que habían superado el gobierno, el tiempo de gobierno de la comuna. La comuna es derrotada, las tropas francesas de Thiers, el ejército francés acantonado en Versalles, cerca de París, toma la iniciativa, derrota militarmente a la comuna y produce una masacre, un genocidio, una masacre muy fuerte, mucha gente se exilia, otros son presos, muchos son muertos. Entonces, la derrota de la comuna generó un debate muy profundo en el movimiento obrero, en los años siguientes. Movimiento obrero socialista y anarquista. A partir de eso, la Asociación Internacional de Trabajadores se divide, la corriente anarquista y la corriente marxista. Marx escribe un texto, Las guerras civiles en Francia, por encargo de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, en la cual analiza los errores de la comuna. Hay que decir que la comuna se pasaba horas discutiendo entre sus cientos de delegados si había que hacer el plan A, el plan B, el plan C o el J. Bueno, imagínense esas asambleas que empiezan a discutir todo, ¿no? O sea, todo. Las cosas más elementales se vuelven a discutir una y otra vez. Entonces, aquí surgen varias ideas a raíz de la derrota. La primera, no se duda que hay que conquistar el poder, pero se plantea la necesidad de que la forma que adopte el poder popular, el poder obrero, sea lo que Marx llamaba la dictadura del proletariado. Que luego tuvo muchos caminos, ¿verdad? Luego fue más dictadura que otra cosa.
pero en un comienzo Marx plantea que es la democracia de los trabajadores y dictadura para los burgueses. Plantea también, y lo plantea Lenin en su famoso texto, El Estado y la Revolución, que es como es el gobierno de los trabajadores, ya no de una minoría, es el comienzo de la extinción del Estado. Dice, la dictadura del proletariado es menos Estado que lo que sucedió antes, que la dictadura de la burguesía. Y el segundo elemento que surge, que es fundamental, es el tema del partido, de la organización política de vanguardia para dirigir a los trabajadores hacia su objetivo. Aquí hay dos situaciones elementales que tienen que ver con el objetivo de los debates después de la Comuna de París. Como ustedes saben, la idea de la dictadura del proletariado después tuvo un camino muy penoso y se transformó en dictaduras unipersonales o en la dictadura del partido. Y este proceso llega a comienzos del siglo XX con un gran partido de la socialdemocracia alemana, en donde estaba Kautsky, y el partido bolchevique, que es una ruptura con la Segunda Internacional a partir de la guerra de 1914, en el cual la estructura partido se consolida y se perfecciona. Lenin es el encargado de perfeccionar la estructura partido a partir de 1903, cuando se rompe la socialdemocracia rusa, mencheviques y bolcheviques. Bolcheviques son la mayoría, que quedaron en mayoría en ese congreso, y mencheviques la minoría, que eran los aliados de la Segunda Internacional y de Kautsky, o sea, el reformismo de los cambios graduales. En los cambios revolucionarios se afirma Lenin con un partido de revolucionarios profesionales, con un partido de vanguardia, no cualquiera puede entrar al partido. Bueno, las ideas que han sido revolución como toma del poder, dictadura del proletariado, supresión de las libertades y el partido de vanguardia. Al poco tiempo de tomar el poder los bolcheviques en 1917, comienza una guerra. Una guerra porque los derrotados, en 1917, el 25 de octubre, toman el poder los bolcheviques, desplazan al gobierno de Kerensky, y que era socialdemócrata, que era un tipo más bien de derecha, ¿no? No se podría ni siquiera catalogar de socialdemócrata, que había intentado un golpe de Estado para detener a los bolcheviques, que ya tienen mayorías en los soviets, que son los parlamentos de obreros, soldados, porque el ejército estaba en desintegración, y campesinos. Entonces, en los primeros 3 meses es una primavera democrática, los soviets discuten, de todos modos es el partido quien dice cuándo y cómo se toma el poder, el Comité Central a instancias de Lenin. Lenin estaba en minoría, pero logra imponer su hipótesis de que hoy hay que tomar el poder, el 25 de octubre a tal hora, y los soviets acatan. Entonces, esto es importante porque desde el principio, aunque no se fue tan evidente, quien toma las decisiones no es el poder obrero. Quien toma las decisiones es el partido. Entonces, lo que se produce en los años siguientes de la guerra, que dura 4 años, como mencioné, es una progresiva o rápida, según como se vea, suplantación del partido del poder obrero. Los soviets tienen mayoría bolchevique, pero los críticos terminan siendo expulsados y los soviets se subordinan al partido. Al partido no, al comité central del partido. Y más que al comité central, al comité ejecutivo. Y más que al comité ejecutivo, a un puñado de personas, que primero es Lenin, pero luego finalmente Stalin y sus acólitos, que producen ¿qué? Una brutal concentración del poder. Este es un tema en el que quisiera centrarme y detenerme un poco. Las revoluciones, la rusa, 1917, la china, 1949, y las posteriores, en Vietnam, en Asia, Camboya, Laos, en África, Mozambique, Guinea-Bissau, Angola, en Cuba, en Nicaragua, las revoluciones son hijas de las guerras, ¿verdad? Ya sean guerras internacionales o guerras nacionales. Y cuando triunfa, ¿qué es lo que triunfa?
es un aparato que tiene una disposición jerárquica, sí, piramidal, ¿verdad? Entonces ese aparato se mostró muy eficaz para combatir a la burguesía, para combatir al imperialismo, para combatir a las potencias agresivas y a las clases reaccionarias, pero esa misma estructura, una vez que está en el poder, tiene problemas. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, los que ustedes conocen y podríamos decir más. La primera es que al ser una estructura vertical, que fue buena para la lucha, para transitar a un mundo igualitario, justo, democrático, es un obstáculo. Primer problema. ¿Por qué? Porque la estructura es vertical. Es fotocopia de lo que había antes, solo que con un discurso y con personas que se proclaman revolucionarias. En segundo lugar, ese sector que está ahí es el que tiene el poder político, el poder militar y el poder económico. ¿Por qué? Porque la tierra y las fábricas, cuando triunfa la revolución, pasan a ser propiedad del Estado. Y quien controla el Estado es ese cogollito superior del Partido Revolucionario, que es partido-Estado ahora, se fusionan partido y Estado. Entonces reúnen todos los aspectos del poder, todos los aspectos de la vida de la sociedad. Y tienen, por si fuera poco, un respaldo en una parte importante, la más organizada, de la clase trabajadora y a veces también del campesinado, que a veces utilizan como fuerza para combatir a los sectores que no se sienten muy cómodos. Fíjense que incluso antes de que llegara Stalin al poder, cuando todavía vivía Lenin, en una situación muy compleja para el poder soviético, hay una restricción de las libertades, incluso de la libertad de opinión dentro del partido. En cierto momento, combatiendo a Trotsky, se prohíben las tendencias, porque las tendencias dentro del partido se decía que debilitaban, ¿verdad? Como se dice ahora, si usted critica al gobierno de Maduro, le está haciendo el juego al imperialismo. Bueno, es lo mismo, solo que dentro del partido, ya no en la sociedad, dentro del partido se restringe la libertad. Además hay otro elemento muy interesante. Ese pequeño pico de poder, la cúpula del poder político y militar, partido-estado, economía, sociedad, cultura, política, esa cúpula tendió a convertirse con los años en una nueva clase dominante. ¿Por qué? Porque tienen el control del poder y por lo tanto el control de la economía. Y ahí aparecen desigualdades, privilegios y finalmente, aunque formalmente no son propietarios de los medios de producción, como planteaba Marx, sí son los que administran los medios de producción. Entonces, la concentración del poder en la historia ha generado unos problemas bastante grandes. Si yo hoy tuviera que definir cómo caracterizo a ese poder, diría que es un poder patriarcal. Ustedes ven que los revolucionarios en el poder son todos varones, patriarcal, en algunos casos como el de la Unión Soviética, colonial, y de China, en la medida que colonizan a las minorías nacionales, hoy en día en Xinjiang, antes en los países de Asia, las repúblicas asiáticas y las repúblicas soviéticas fueron colonizadas por la mayoría rusa, panrusa, y así en cada uno de los países. Hoy, tanto el poder político en China, que se reclama comunista, como el poder político en Nicaragua, son claro reflejo de esa concentración del poder que termina generando una nueva clase dominante, una nueva clase en el poder. Daniel Ortega, Rosario Murillo y su grupo son precisamente ese tipo de personas que, además de estar en el gobierno, tienen empresas propias, tienen relaciones internacionales que les facilitan esas empresas. Por ejemplo, Venezuela les donaba mucho petróleo y ese petróleo lo usaban para beneficio de no solo personal, sino de su fuerza política, que era la que sostenía el poder. Entonces, las revoluciones surgidas de las guerras, de los conflictos, han mostrado sus enormes limitaciones, no para conquistar el poder,
sino para marchar hacia una sociedad socialista o igualitaria o de otro tipo. De hecho, en ningún país pudo edificarse el socialismo. Y aquí hay otra discusión paralela. ¿Necesariamente el socialismo es la concentración y la centralización de toda la economía en manos del Estado? ¿Tiene eso sentido? El propio Raúl Castro en Cuba, cuando era presidente y al renunciar, y al asumir y al renunciar, plantea, bueno, nuestra economía no funciona. Y él tuvo la virtud de no solo decir que el imperialismo es muy malo por el bloqueo, sino de ver la ineficiencia de ese sistema económico que concentra todo el poder en pocas manos. Hay que decir que ya con Stalin, y en parte ya en el periodo final de Lenin, sucede algo muy importante. Las fábricas al principio, las grandes fábricas que había en Rusia, eran administradas por un consejo de dirección en el cual había representantes del Estado y representantes de los trabajadores y de los técnicos. Entonces era una dirección colegiada de la fábrica. Pero para mejorar la eficiencia, con el tiempo se decide nombrar un director de la fábrica. Y el director, por supuesto, tiene un salario superior, tiene un control de la producción, y finalmente esos directores fueron los que, cuando cae la Unión Soviética, terminan siendo los dueños legales ya de la fábrica, se las apropian. Entonces aquí tenemos una serie de problemas. Quisiera decir que hay un momento de quiebre, a mi modo de ver, en esta teoría de la revolución que acabo de describir, que es lo que Immanuel Wallerstein llamaba la Revolución Mundial de 1968. Esta Revolución Mundial fue muchas cosas a la vez. Fue una revolución contra un mundo dividido en dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, o sea, el mundo bipolar. Fue una revolución contra la autoridad en todos los espacios de la sociedad, contra los gobiernos autoritarios, contra los patronos y los capataces autoritarios, contra los docentes autoritarios. Recuérdense que París fue uno de los centros, la Universidad de París, contra el autoritarismo de los catedráticos, y Pink Floyd había sacado aquella famosa canción Hey Teacher, Leave the Kids Alone. Che, profesor, deja a los alumnos en paz, ¿verdad? Del profesor, de todas las señales de autoridad quiebran o son cuestionadas fuertemente. Y a partir de ahí se producen cambios en el capitalismo. La revolución del 68 también fue un momento en el cual los países del tercer mundo se terminan de liberar. La guerra de Vietnam es el emergente de esto, pero el proceso había comenzado con la emancipación de la India, de la tutela británica, del colonialismo británico, luego de Argelia, de los países de Asia y África. O sea, hay un levantamiento del tercer mundo, hay un levantamiento de la clase obrera importante y aparecen las luchas de las mujeres, un cuestionamiento al patriarcado muy fuerte que hasta el día de hoy no ha terminado y a partir de los años 60 ha ido escalando, primero muy lentamente, ya es sentido común. Y aparecen en América Latina, y esto es un signo distintivo, yo lo planteé en el libro de la revuelta del 68 desde América Latina, la emergencia de los pueblos originarios, de los indígenas, que también plantean una crítica al colonialismo desde otro lugar, desde abajo. Entonces, el capitalismo, acá hay tres procesos que quiero destacar. El primero es que el capitalismo, ante esta avanzada de los pueblos en todos los frentes, decide salir del sistema tradicional que se había convertido después de la Segunda Guerra, el estado del bienestar, y decide pasar la acumulación al sistema financiero. Y pasarla, sobre todo en América Latina, a lo que llamamos acumulación por despojo o cuarta guerra contra los pueblos. La minería a cielo abierto, los monocultivos, la gentrificación de las ciudades, el extractivismo urbano, y eso conlleva militarización. O sea, hay una alianza entre la militarización y el sistema que le llamamos acumulación por robo o por despojo o extractivismo. Ustedes pónganle el nombre que quieren. Y Colombia es uno de los laboratorios más importantes de este modelo. No hay
despojo al campesinado, a los habitantes de las periferias urbanas, a los pueblos originarios y a los pueblos negros, sin militarización. Y hoy el capitalismo está centrado en este segundo. El segundo aspecto importante es el Estado. El Estado cambia sus características. Ya, aunque se mantiene el discurso, la ciudadanía, la justicia, un Estado protector de la población van desarticulándose y aparece en un lugar central y determinante un Estado vigilante, un Estado que oprime y vigila permanentemente a la población, dejando todos los demás aspectos, salud, cultura, educación, alimentación, vivienda, en un lugar secundario. Entonces los estados se han blindado militarmente y hoy es muy difícil que una fuerza revolucionaria, por poderosa que sea, logre conquistar el poder frente a estos estados tan bien armados. Ustedes saben perfectamente, porque viven una parte de ustedes en Colombia o en otros países latinoamericanos, que hoy los estados se han blindado. Entonces, frente a estos cambios, frente a los problemas que ha manifestado la teoría revolucionaria tradicional, frente a los problemas que recaen en los sectores populares por un nuevo modelo de capitalismo y frente al blindaje del Estado, la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Es el gran debate de hoy. ¿Cuáles son los caminos de la revolución o del cambio social? ¿O cuáles son las consecuencias que sacamos de estos aprendizajes? Esto no es fácil de discutir en poco tiempo, pero voy a plantear 2 o 3 temas. Primero, no hace falta una teoría revolucionaria, y lo vemos todos los días. Hace falta una ética política de coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, entre lo que se dice y lo que se hace. Y que el camino no tiene por qué estar solo orientado a la toma del poder. Segundo, no van a ser intelectuales blancos varones los que definan la teoría revolucionaria del futuro. Van a ser los pueblos, los hombres y las mujeres de los pueblos negros, de los pueblos originarios, de los campesinos, los jóvenes y jóvenes de las periferias urbanas, quienes lo definan. Y hoy lo que están haciendo, en el mejor de los casos, es tratar de conseguir autonomía para sus territorios. El primer paso en realidad no es la autonomía, el primer paso es recuperar territorios, construir autonomía en esos territorios y tratar de ir lo más lejos posible en ese proceso. Es poco, parece poco, pero es en el proceso en el que estamos y probablemente en el futuro podamos avanzar un poquito más. Muchas gracias.